Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y por supuesto, los salseos que nos mantienen pegados a la pantalla. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros de fans y, en general, todo el internet, el supuesto matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Llevamos escuchando este rumor desde que sus personajes, Candivit y Sanem, nos robaron el corazón en Erkencikus Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y sinceramente, todos queríamos que esa magia se hiciera realidad fuera de la ficción. Y como buenos fans, hemos estado atentos a cada gesto, a cada like, a cada comentario que pudiera darnos una pista de si, efectivamente, Cupido había hecho de las suyas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a planear la boda de nuestros sueños, con nosotros mismos como invitados estrella, obviamente, vamos a analizar la situación con lupa. Vamos a desentrañar los rumores, a separar la verdad de la ficción y a averiguar qué hay de cierto en todo este alboroto. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las noticias vuelan y muchas veces se inflan más de lo que realmente son. Así que si eres fan de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Erkencikus, o simplemente te encanta el chisme jugoso, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y hablando de encantar, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, exclusivas y salseos del mundo del entretenimiento. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Se casan Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta corta es depende. Y con esto no quiero sonar ambigua, pero es que la situación es más compleja de lo que parece a simple vista. Para entenderlo tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. No solo vamos a revisitar la serie, sino que vamos a analizar el fenómeno que representó y cómo eso impactó en la percepción pública de Can y Demet. Recordemos que Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, creando una legión de fans que se enamoraron de la historia de amor y por supuesto de sus protagonistas. Como les decía, la química entre Can y Demet era innegable. Las entrevistas juntos eran divertidísimas, las miradas que se dedicaban en las alfombras rojas eran cómplices y los fans, por supuesto, se volvieron locos. Empezaron a surgir todo tipo de teorías, desde que se escondían para besarse detrás de las cámaras hasta que ya estaban planeando su futuro juntos. Incluso hubo fans que se dedicaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, buscando señales ocultas en cada gesto, en cada sonrisa, en cada mirada. El nivel de obsesión llegó a tal punto que algunos crearon perfiles falsos en redes sociales para espiar a sus amigos y familiares, buscando cualquier información que pudiera confirmar el romance. Imagínense el nivel de compromiso. La verdad es que durante un tiempo Can y Demet alimentaron un poco esos rumores. Jugaban al despiste, dejaban comentarios sugerentes en redes sociales y, en general, no negaban ni confirmaban nada. Esto, obviamente, solo sirvió para echar más leña al fuego y hacer que la gente se ilusionara aún más con la posibilidad de un romance. Recordamos los famosos likes estratégicos, los emojis cómplices en Instagram y las respuestas ambiguas en las entrevistas. Todo esto sin duda formaba parte de una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie y en sus protagonistas, pero también contribuyó a crear una fantasía colectiva sobre su relación. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Se rumoreaba que la relación entre ellos se había enfriado, que tenían roces en el set de grabación y que incluso habían dejado de hablarse fuera del trabajo. De hecho, hubo un incidente en particular que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación, un comentario desafortunado de Can Yaman sobre su compañera de reparto que no fue bien recibido por el público y que, al parecer, tampoco sentó bien a Demet Özdemir. Este incidente, que se convirtió en un escándalo mediático, puso en evidencia las tensiones que existían entre ellos y marcó el fin de la imagen de pareja perfecta que se había construido. A partir de ahí, las aguas se calmaron. Can y Demet dejaron de interactuar en redes sociales y se centraron en sus respectivos proyectos. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, y Demet continuó trabajando en Turquía, cosechando éxitos con otras producciones. Can Yaman se convirtió en un fenómeno en Italia, aprendiendo el idioma.
y participando en diversos programas de televisión. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la consagraron como una de las actrices más importantes del país. Ahora bien, ¿de dónde surge este nuevo rumor de boda? Pues bien, en las últimas semanas han circulado varias informaciones que apuntan a un posible acercamiento entre ellos. Algunos medios turcos aseguran que Can y Demet han estado en contacto nuevamente, que han retomado su amistad y que incluso se han visto en secreto en varias ocasiones. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han sido suficientes para desatar la euforia entre los fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de esperanza y alegría. Además, ha surgido una fotografía que ha dado mucho que hablar. Se trata de una imagen borrosa en la que se ve a dos personas que supuestamente son Can y Demet cenando juntos en un restaurante de Estambul. La foto es de mala calidad y no se puede confirmar al 100% que se trate de ellos, pero ha sido suficiente para que los fans se emocionen y empiecen a especular sobre una posible reconciliación. La imagen, que fue filtrada por un supuesto empleado del restaurante, se ha convertido en la prueba reina para muchos fans, quienes la han analizado con lupa buscando cualquier detalle que confirme su autenticidad. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. También hay que tener en cuenta que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto y sus representantes tampoco han querido pronunciarse sobre el tema. El silencio de ambos ha alimentado aún más los rumores, creando un clima de incertidumbre que mantiene a los fans en vilo. Además, hay que ser realistas. Can y Demet son dos personas muy famosas y cada movimiento que hacen es analizado con lupa. Es muy probable que cualquier encuentro casual entre ellos se interprete como una señal de reconciliación y que los medios aprovechen la oportunidad para generar titulares sensacionalistas. Recordemos que la prensa del corazón turca es especialmente voraz y no duda en inventar historias para vender revistas y aumentar el rating de los programas de televisión. Por otro lado, también es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios turcos. Lamentablemente, la relación no funcionó y la pareja se divorció a principios de este año. La boda de Demet fue un evento de gran magnitud en Turquía, con la presencia de numerosas celebridades y una cobertura mediática exhaustiva. El divorcio, sin embargo, fue una sorpresa para muchos fans, quienes creían que la pareja era muy feliz. Por su parte, Can Yaman también ha tenido varias relaciones sentimentales desde que terminó Erkenci, aunque ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. Can ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha prosperado. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Es posible que Can y Demet hayan retomado su amistad y que se estén dando una segunda oportunidad. También es posible que simplemente se trate de un rumor infundado, y que los medios estén exagerando la situación. Quizás se han reencontrado como amigos para hablar de proyectos profesionales, o tal vez simplemente han coincidido en el mismo lugar y la prensa ha aprovechado la oportunidad para crear una historia. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos sigue siendo innegable y que los fans de Erkenci siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver un reencuentro entre Can Demet y Sanem? Sería un bombazo sin duda. Un reencuentro en la pantalla podría ser un gran éxito de audiencia, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Los fans clamarían por verlos juntos de nuevo, y las productoras se pelearían por tenerlos en sus proyectos. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que vaya surgiendo. Pero por favor, no se dejen llevar por la emoción y no den por sentado nada hasta que no haya una confirmación oficial. No caigan en las noticias falsas y no alimenten los rumores sin fundamento. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, mantengan la calma, disfruten de los rumores y recuerden que al final del día, lo más importante es que Can y Demet sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que ambos se sientan realizados profesionalmente y felices en su vida personal. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo del rumor del matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que hemos explorado los orígenes del rumor,
analizado la evidencia disponible y considerado todas las posibilidades. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, pero hemos intentado separar la realidad de la ficción y ofrecerles una perspectiva objetiva de la situación. Hemos profundizado en la historia de su relación, analizado el contexto mediático y considerado las posibles motivaciones detrás de los rumores. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su compañía. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de la fotografía filtrada? ¿Creen que es auténtica? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan de todo este asunto. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, exclusivas y salseos del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y rumores. Hasta el próximo chisme.